las tres categorías básicas de inmigrantes, retornados y no migrantes, que podemos filtrar a través de la pregunta si la persona residió en Venezuela hace un año, pues en este caso podemos ver efectivamente los patrones diferenciales de los retornados que están concentrados en la población adulta mayor, que seguramente por la adversidad económica y política de Venezuela han tomado la decisión de volver a sentar raíces en el país, mientras que tenemos en los inmigrantes, es decir, en nacionales venezolanos que ingresan al país, pues un perfil típico de migración económica con un núcleo familiar, es decir, con hijos o con esposa, algo que, por ejemplo, hemos podido confirmar en la realización más reciente del pulso de migración, que es una operación estadística que busca aproximar el bienestar de la población migrante venezolana. Esos mismos patrones de los inmigrantes se ven en la inmigración de largo plazo, pero miren cómo en la población retornada, que está demarcada en la pirámide poblacional en rosado de 5 años, ya vemos otro tipo de patrón dentro del retorno durante los últimos 5 años, lo cual puede ilustrar algunas investigaciones específicas sobre esos perfiles diferenciales de colombianos retornados y el perfil consistente de migración económica que tienen los nacionales venezolanos que ingresan al país, en este caso, para buscar oportunidades laborales. En la actualidad se identifican presiones externas que están posicionando al país como un destino de las migraciones internacionales, que es algo radicalmente diferente, en donde en el pasado Colombia había sido un país expulsor de población. Los fenómenos migratorios y la movilidad humana, como sabemos, determinan en buena medida la dinámica poblacional y contribuyen a esos cambios en la estructura por edad, en su volumen, con implicaciones para el mercado laboral y en general para la demanda de bienes y servicios. También me parece importante mencionar y reconocer que estas acciones adelantadas en el tema migratorio contribuyen al cumplimiento del compromiso adquirido por el gobierno nacional en el marco de la cumbre de Nairobi en el 2019, que refiere garantizar la producción de información estadística confiable sobre los fenómenos migratorios que enfrenta intensivamente Colombia, con el fin de promover la formulación de políticas públicas oportunas que conlleven a la plena integración de la población migrante con un enfoque de igualdad de oportunidades. La población migrante interna disminuyó para 2020 y esto está asociado principalmente a las medidas restrictivas que tenían los gobiernos nacionales y locales en términos de mitigación del COVID-19. Esto también asociado pues que algunos sectores de la economía como el transporte intermunicipal y los vuelos comerciales tuvieron que reducir también las operaciones para este mismo año. Entrando ya en un análisis descriptivo de la población migrante interna, pues establecemos que en la gráfica de su derecha, la población con mayor porcentaje de migrantes internos correspondía a las mujeres. Esto también está asociado a los patrones de migración, específicamente los centroamericanos, en donde las mujeres migran más internamente que los hombres. Cuando se desagrega esta información por sexo, establecemos que a medida pues, que los hombres aumentan la razón por emprender un viaje a otro municipio, se encuentran particularmente las mejores oportunidades laborales, es decir, la migración por mercado laboral, por mejorar las condiciones de empleo, etcétera. Mientras que las mujeres tienden a migrar como acompañantes de otros miembros del hogar. En contra del estereotipo que se repite una y otra vez en los medios de comunicación, la emigración colombiana al exterior ni es rural, ni es de zonas pobres, ni tiene un componente étnico importante. Es una emigración de áreas urbanas, de lugares donde hay un mayor peso de los titulados universitarios y de las áreas que no son pobres. O sea que es todo lo contrario de lo que muchas veces es que los colombianos o es que cualquier lugar del mundo huyen de la pobreza. No. Para emigrar al exterior hay que no ser pobre, no estoy hablando de ser rico, porque lo que tenemos
En el caso de la emigración exterior, lo que sabemos a nivel estadístico es que hay una U invertida, y es que los más pobres y los más ricos son los que menos migran. El factor que tiene mayor explicación en todos estos modelos es la tradición migratoria, al menos en el periodo 2017-2019. Si esto lo trasladáramos al 2005-2007, donde el enlace de la información es menor, probablemente esto bajaría. Ahora ya hay una tradición migratoria instaurada en Colombia a lo largo de las últimas décadas, que es la que en parte redirige esos flujos. Antes de pensar en qué nos falta, tenemos que poner cómo organizamos lo que tenemos, ¿sí? Hay unos poderes diferenciales. El REMI nos ayuda a hablar de unas cosas, su integración con el Registro Estadístico Base de Población y esta tarea que están liderando el subdirector y Liliana de marcar el Registro Estadístico Base de Población con otros fenómenos migratorios, también nos va a dar otros elementos. También recordemos que Colombia logra hacer muy visible en sus encuestas, llamémoslas sociales estructurales, que son la de calidad de vida y la gran encuesta de hogares, que reformuló su módulo de migración según las últimas recomendaciones de la CIET, que es la Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo, para entender mejor ese fenómeno de migración económica que perfilaba el profesor Ricaño cuando hacía los análisis con el RELAP. Entonces, yo creo que esta conversación lo que da es evidencia por sí solo de que el CIEM y el efecto integrador y articulador que juega la Mesa de Estadísticas de Migración en el marco del Sistema Estadístico Nacional debe rápidamente articular, reconocer los atributos diferenciales de cada fuente de información y ahí sí poder definir algunos elementos muy necesarios. En mi opinión, que en términos de estadística de migraciones internacionales, Colombia ya no tiene nada que envidiar a los países más avanzados en este tema. Y digo que los países más avanzados son 3. Así lo digo. Israel, por el control férreo de fronteras. A Israel no entra nadie, ni sale nadie que no se controle. Australia, por su situación de continente-isla. Y si no es que se lo digan a Djokovic. Y el tercero de estos temas es, por ejemplo, España. Por lo tanto, en ese aspecto, lo que sí que hay que mejorar algunas cuestiones de la recogida de información en Migración Colombia y en las estadísticas internas de Colombia, por ejemplo, el tema de la nacionalidad tiene que emerger de alguna manera porque la nacionalidad ha sido un gran obstáculo para definir políticas sociales en América Latina, porque al final estas políticas y sobre todo para combatir en cierta manera la discriminación, son necesarias. Realmente lo que esta sesión nos ha demostrado es el valioso aporte de Colombia al análisis de estadísticas específicas en el área migratoria, tanto para migración interna, haciendo uso del estudio de calidad de vida, como la migración internacional. O sea, lo que nos compartía el profesor Ricaño eran más de 10 fuentes de datos que realmente contribuyen a enriquecer esa mirada, y luego que además tenemos la ventaja que él tiene esa mirada personal que también enriquece el conocimiento de la información y de cómo podemos sacarle un mejor provecho. Así es que nada más reconocer esa vastedad de información, cómo podemos continuar creciendo, como ya planteaba, recogiendo en el censo, en el próximo censo, el dato de nacionalidad, por ejemplo, pero cómo vamos analizando lo que tenemos, sacándole el provecho para poder realmente enriquecer el diseño de políticas públicas para la población migrante. Efectivamente tenemos muchas bases, muchas fuentes de información muy valiosas de las cuales podemos recuperar mucha información. Por ejemplo, de la de calidad de vida tenemos migración de vida, mientras en el censo es un stock, entonces aprovechar como todas esas ventajas que traen las fuentes de información y que no deben ser simplemente pues estadísticas, sino que también pueden trascender a políticas públicas, etcétera. Creo que es algo muy importante y algo muy bonito en lo que sí se ha fortalecido mucho el DANI.